preparación. El escritor sagrado en este capítulo 3, Lucas, de descendencia gentil, descendencia griega, inspirado por el Espíritu de Dios, presenta un relato hablando de Juan el Bautista, dentro de lo milagroso que habíamos hablado hace domingos atrás, de la manera y la forma como Juan el Bautista llega al mundo, el milagro de Elizabeth, Zacarías, estos ancianos y todo lo que ocurre en ellos, la situación política, religiosa de todo Israel en el tiempo en el que estos eventos se dan. Y ya unos 30 años más tarde Juan ya aparece de repente en el desierto. La situación política de Israel, conflictos, levantamientos constantes contra el imperio romano, abusos desmedidos de parte de las autoridades. La élite política de aquel entonces participaba de manjares, de fiestas y celebraciones constantes, y el pueblo de Israel, que era una colonia del imperio romano que había surgido, y que el imperio romano había quebrantado las promesas que había hecho a Israel de restauración, de mejor calidad de vida, y nada de eso se había cumplido, sino que los impuestos cada vez eran aún mayores contra la nación, contra los países que estaban bajo el poder del imperio romano. Juan el Bautista viene vestido de una forma característica, usando una vestimenta similar a la de Elías en el tiempo pasado. Su vestimenta representa una protesta contra la élite política. Sus alimentos, langostas y miel y todo lo que representaba sus alimentos era una protesta igualmente contra los excesos, la opulencia en la que vivía el imperio y la élite política, y el pueblo pasando hambre. Su vestimenta representaba igualmente una protesta. Los colores simbólicos de su vestimenta, lo que llevaba y los símbolos que representaban, eran igualmente una protesta contra la élite religiosa por sus mandamientos, sus estatutos opresores, sus leyes que habían añadido a la ley que Dios le había dado a Moisés, y por sus estilos, la forma y la manera como llevaban al pueblo. Todo lo que Juan el Bautista llevaba puesto representaba en aquel tiempo una protesta en contra del imperio romano, en contra de la élite religiosa, y en contra y un aviso a su vez al pueblo de la situación que estaban viviendo y enfrentando. Todos sabemos de dónde viene Israel. En este libro de Lucas está explicando y está presentando a Juan, que aparece de momento cercano al río Jordán, en un desierto, y lo que implica y representa el desierto para Israel, y lo que implica y representa el desierto para nosotros. La Biblia, a través de los escritos de los evangelios, presenta a un segundo Moisés, a Jesús como ese segundo Moisés, y habla igualmente del desierto, porque allí en el desierto Dios había tomado a aquel pueblo judío que había salido de Egipto para nunca más volver. Dios lo había llamado, Dios lo había convertido en su pueblo, Dios le dio estatutos, Dios le dio leyes, Dios le dio un estilo nuevo de vida, cambió su forma y su manera de pensar. Allí el pueblo de Dios experimentó portentos, experimentó maravillas. El desierto, los 40 años que Israel estuvo en el desierto, representaron para ellos un tiempo de preparación para entonces llevarlos a la tierra prometida. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? El desierto, un lugar de preparación
no solo para Israel, sino también para nosotros. Israel, el pueblo escogido de Dios, que en un momento determinado Dios, para evitar el calor intenso del día, le colocó una nube que los guardaba del calor intenso. Que de igual forma de noche, en el frío intenso, Dios colocaba allá una columna de fuego para que calentara al pueblo en toda aquella travesía. Mientras se iban moviendo a través del desierto, había lo que se llamaba un tabernáculo movible. Había una iglesia movible que era un tabernáculo que ya Dios le había dado a Moisés la forma y la manera como iban a hacer sus ritos y todas sus prácticas religiosas. Dios convirtiéndolos a ellos en su pueblo. Allí Dios les explicó cómo trabajar, cómo hacer, cómo dirigirse unos a otros, cómo comportarse en la nueva fe judía que había y que estaba formándose allí en el desierto. Allí ellos experimentaron lo que era el poder de Dios manifestado de muchas formas. Allí muchos de ellos claudicaron, porque no solamente eran judíos los que salieron de allá de Egipto. La Biblia habla de unas 430,000 personas, hombres. Pero si usted le suma a los niños y le suma a los jóvenes y le suma a las mujeres y le suma, algunos dicen que entre 150 y 200,000 egipcios disgustados con el imperio, que también se montaron en la ola y se fueron con aquel grupo de judíos que salió de allá de Egipto. Estamos hablando de cerca de 1,000,000 de personas que salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Y allí vieron a Dios, los alimentó, le dio maná del cielo, le dio codornices, claudicaron contra Dios, se quejaron contra Él, parte del proceso de preparación. Allí Dios endulzó las aguas, allí muchos comenzaron a murmurar y a claudicar y a quejarse contra Moisés, y muchos de ellos fueron mordidos por serpientes, y allí Dios le dijo a Moisés que levantara un asta, una especie de cruz con una serpiente cruzada, que simboliza lo que es la sanidad, lo que el simbolismo que hoy tiene muchos sistemas médicos en nuestro Puerto Rico y en lugares del mundo, está ahí representado. Y resultaba que cuando una serpiente mordía a alguna persona, miraba hacia aquella asta y puesta allí la serpiente y quedaba sanado y liberado. Típico, representativo de lo que eventualmente sería la cruz de Cristo, que el que mirare a la cruz y viera a Cristo allí en la cruz derramando la sangre por nosotros, recibiría sanidad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios en esta mañana. El desierto, lugar de preparación para Israel. El desierto, lugar de preparación para nuestras vidas. A través del desierto, Israel aprendió a convertirse en el pueblo guiado y dirigido por Dios. Aprendió a conocer lo que era Dios. Allí Dios se reveló de muchas formas, de muchas maneras. 40 años de travesía, llevados por todo aquel lugar, pasaron el Jordán, cayeron los muros de Jericó y llegaron a la tierra prometida. El desierto es lugar de preparación, donde Dios prepara nuestras vidas, donde Dios te prepara a ti, donde Dios me prepara a mí, nos prepara a nosotros para nuevas bendiciones, para nuevas revelaciones, para nuevos caminos, para nuevos senderos para cada una de nuestras vidas. Así lo hizo con el pueblo de Israel. Todos aquellos años en el desierto y todo lo que vieron y todo lo que pasaron y todo lo que experimentaron era parte de aquel proceso necesario para entonces llegar y ser y recibir lo que era la tierra prometida, la tierra de Canaán. Lo que está pasando ahora con Israel: tomaron posesión de las tierras. Vivieron allí muchos años, de muchas formas y maneras. Dios comenzó a bendecir, la bendición estaba allí en medio del pueblo. Pero con el transcurrir del tiempo, la historia todos la conocemos. El pueblo, la nación de Israel, comenzó a ufanarse,
a vanagloriarse de que eran el pueblo de Dios, de que somos la niña de los ojos de Jehová, de Yahvé, del gran yo soy. Y todos sabemos la historia. Dios comenzó a levantar profetas. Y en un momento dado Israel se dividió. Reino del norte 10 tribus, reino del sur un gobernante, los hijos de Salomón en el norte, la tribu de Judá en el sur. Todo lo que allí aconteció, fueron llevados cautivos primero a Siria, un grupo de ellos en el reino del norte en el año 700 y tanto. Después fueron llevados cautivos los del reino del sur, llevados cautivos a Babilonia. Finalmente, y allá en el destierro, allá el pueblo se lamentaba de lo que había pasado. Habían visto la gloria de Dios. El desierto los había preparado para entrar a la tierra prometida y disfrutar de la bendición de Dios. Pero el pueblo desvirtuó aquella bendición que Dios le había dado. Comenzaron a alejarse, comenzaron a apartarse, quitaron los ojos de Dios y del mandamiento y los preceptos que Dios les había dado. Comenzaron a tomar sus propios caminos y todos sabemos las consecuencias. Finalmente quedaron desarraigados en sus tierras. Aún el templo, con todo su esplendor y con toda su majestad y con todo lo que aquel templo representaba, el templo más majestuoso de todos los tiempos en toda la historia, para muchos una de las 7 maravillas del mundo. El templo quedó parcialmente destruido, que era la gloria de los israelitas, de los judíos de aquel entonces. Y ahora en la dispersión han pasado unos 400 años. Un grupo de ellos ha regresado nuevamente con Artajerjes allá a Jerusalén a reconstruir el templo. Y el templo queda construido de forma parcial. Llega al Imperio Romano y da autorización para que vuelva y se reconstruya nuevamente el templo, las partes que faltan del mismo. Y en ese contexto se está dando el escrito que hace Lucas en esta mañana. Han pasado 400 años desde el profeta Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista, sin que oficialmente ningún profeta hable al pueblo abiertamente. Y es precisamente en el desierto donde Juan el Bautista se aparece. Y contiguo al río Jordán, la línea que dividía la bendición del desierto era el río Jordán, y Juan aparece allí en el río Jordán hablándole al pueblo y diciéndole a voz en cuello: esta es voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La profecía que había aparecido ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías capítulo 40 versos 3 y 5, que hablaba sobre este evento que estaba tomando lugar. Dios le estaba recordando a Israel: en el desierto yo los escogí, en el desierto yo los levanté, en el desierto yo los cambié, en el desierto hice portentos, hice maravilla. Era necesario aquel desierto para que vieran y experimentaran mi gloria, para que se prepararan para la bendición que venía. Y ahora Dios nuevamente le está dando una nueva oportunidad a Israel, pero no solo a Israel, sino que ahora la oportunidad Dios se la está dando a toda la humanidad. Enderezad los caminos torcidos, preparad el camino. Juan el Bautista está hablándole al pueblo y diciéndole: ¿se acuerdan del desierto? ¿Se acuerdan de lo que ustedes pasaron? ¿Se acuerdan de lo que ustedes vivieron? Lo que ustedes están viviendo hoy es otro tipo de desierto en manos del Imperio Romano y de todo lo que ha acontecido. Y nosotros igualmente, de igual forma, pudiéramos afirmar y pudiéramos decir en esta mañana, porque somos parte también del pueblo que Dios ha escogido y que Dios ha llamado, que de igual forma vivimos en un desierto, en medio de las situaciones del diario vivir, en medio de lo que hoy acontece alrededor del mundo, en medio de los eventos que están marcando la historia de la humanidad. De igual forma seguimos viviendo lo que se llama un desierto. Pero más allá de lo que como nación, de lo que la humanidad como tal ha vivido,
también nosotros somos parte. También de forma individual cada uno de nosotros vive, ha vivido, ha experimentado, y muchos hoy quizás están experimentando un gran desierto en sus vidas. Es una oportunidad que se presenta, que Dios la permite. Dios permite que tomen lugar eventos, circunstancias y situaciones en nuestras vidas para Él mostrar su gloria, para Él prepararnos, para Él capacitarnos, para Él dejar sentir que Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, para enseñarnos a depender de Él, para enseñarnos a confiar en Él en medio de las circunstancias y las situaciones en las que nos podamos encontrar. Cada uno de nosotros de una forma u otra hemos vivido y hemos experimentado momentos donde nos sentimos aislados, donde en muchos casos nos aislamos, donde en muchos casos no queremos hablar con nadie. Queremos estar solos en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio del momento difícil que estamos viviendo y experimentando, donde nos preguntamos tantas cosas, donde nos cuestionamos a nosotros mismos, donde cuestionamos muchas veces a la iglesia, donde cuestionamos muchas veces a los hermanos, donde cuestionamos nuestra vida cristiana, donde nos preguntamos: Señor, ¿estaré yo en tu voluntad? Señor, ¿por qué estoy pasando por tantas situaciones, por tantas circunstancias? Los desiertos en nuestras vidas son momentos muchas veces de pruebas, de situaciones, de circunstancias en las que estamos con problemas muy difíciles. Momentos en los que parece que Dios está en silencio. Momentos en los que parece que Dios nos ha abandonado. Pero momentos a su vez que a través de la Escritura encontramos en ellos que Moisés en el desierto fue usado por Dios de forma poderosa. Que Jesús, cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, fue al desierto, donde de muchas formas y maneras el desierto es un lugar de preparación, es un lugar donde Dios nos capacita, es un lugar donde Dios nos muestra su gloria, es un lugar donde Dios nos da instructivo, nos da dirección, nos confirma lo que es su llamado para nuestra vida, nos da de su gracia y de su bendición, y se hace presente y manifiesto en nuestros corazones y en nuestras vidas. Los desiertos simbolizan para nuestras vidas ese tiempo necesario donde vemos a Dios, donde vemos al Señor tratar con nuestras vidas de una forma muy especial y muy particular. Desiertos en nuestras vidas donde parece que los hermanos y las hermanas se han olvidado de nosotros. Desiertos donde parece que Dios está allá en otro lugar y nos cuestionamos y nos preguntamos: ¿qué está pasando realmente con mi vida? ¿Qué está pasando realmente aquí en este momento? Parece que todo el mundo se ha olvidado de mí. Momentos donde nos cuestionamos en gran manera nuestra fe. Momentos donde a su vez vamos viendo a Dios preparándonos. Vamos viendo al Señor capacitándonos. Vamos viendo a Dios haciendo cosas imposibles, posibles en cada uno de nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Este acontecimiento de los israelitas saliendo en el desierto liderado por Moisés fue un tiempo maravilloso, tiempo de muchas pruebas, de muchas vicisitudes, de muchas enseñanzas. Porque los desiertos en nuestras vidas también nos traen enseñanzas a nuestros corazones. Las aguas amargas de Mara en el desierto, la batalla contra Amalek, la construcción del tabernáculo, el censo que se hizo, la rebelión de los hijos de Coré, las serpientes de las que hablamos ahorita, cada una de ellas
Son etapas en las que quizás de igual forma nosotros las pasamos, las experimentamos. Llegan momentos donde nos cuestionamos profundamente si vale quizás la pena asistir a la iglesia. Llega un momento donde nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Por qué estoy experimentando esta situación en este momento dentro de mi vida? No entendemos, no sabemos lo que está aconteciendo. Pero cada uno de nosotros que lo hemos vivido, que lo hemos experimentado, el desierto es un lugar de preparación de parte de Dios. Los momentos difíciles que vivimos son momentos en los que Dios está tratando con nosotros. Las pruebas que experimentamos son momentos de desiertos en nuestros corazones, quizás donde estamos viendo ahí presente a Dios obrando, aunque quizás nosotros en medio de la prueba no lo podamos ver, no lo podamos entender en ese momento determinado. No es momento para cuestionar a Dios, aunque lo cuestionamos. No es momento para renegar a Dios. No es momento para lamentarnos. Es momento para meditar, para reflexionar en dónde estoy, qué necesito, qué Dios me quiere enseñar a mí con este momento tan duro y tan difícil que estoy viviendo en esta hora. ¿Qué Dios me quiere enseñar en este desierto, en esta soledad, en este momento difícil donde estoy aislado y todo lo que representa ese desierto? Es lugar de preparación, es lugar donde Dios va preparando el camino, va allanando caminos, va allanando montañas, va arreglando veredas, va haciendo cosas donde se va preparando el camino para una gran bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? El desierto terminará. Ese tiempo pasará. Esa noche oscura terminará. Y así como Israel experimentó luego de aquellos 40 años en aquel desierto y todo lo que allí vivió y experimentó, y las tentaciones y las pruebas y los momentos difíciles y la turbación que pudo haber en momentos determinados, así también nosotros. En la noche oscura, en el tiempo oscuro, en el momento de la turbación del corazón, cuando llegan esas situaciones que no esperamos, cuando estamos viviendo en un tiempo confuso para nuestra vida, donde hay decisiones que tenemos que tomar, donde hay caminos que tenemos que seguir, en esos desiertos Dios también está trabajando, Dios se está revelando, Dios está abriendo caminos, caminos que pasaremos, caminos a los que llegaremos, caminos de los que salimos, que nunca más volveremos atrás. Dios preparará un nuevo futuro, un nuevo devenir para cada uno de nosotros. Hay que enfrentar los desiertos. Hermano y hermana, hay que enfrentarlos. No podemos decir como muchos de los israelitas o judíos que estaban allí en el desierto con Moisés y decían: vamos a designar un capitán y vamos a volver atrás porque la vida que teníamos en Egipto es mejor que lo que estamos viviendo aquí ahora. Hermano y hermana, no es irte de la iglesia, no es tornarte atrás. Los problemas hay que enfrentarlos. Los desiertos hay que enfrentarlos. Nuestros jefes tenemos que enfrentarlos. Nosotros también. Mire, tenemos que batallar con Dios. Dios, ¿qué está pasando? Señor, obra en esta situación. Hable claramente con Dios ahí. Dígale: Señor, ¿qué está pasando? Yo te sirvo. Yo soy un siervo. Yo soy una sierva tuya. Yo quiero seguir aquí. Yo quiero hacer tu voluntad. Pero ayúdame con esta situación.
En los desiertos Dios nos va preparando, nos va capacitando. Ahí donde se abren puertas de bendición para nuestras vidas, donde hemos de ver la gloria de Dios manifestada con los nuestros, en nuestra casa, en nuestra vida. Lo hizo con Israel. Juan el Bautista allí en el Jordán de igual forma le estaba hablando al pueblo, y en este caso de forma especial al pueblo de Israel, por el trato especial que Dios tiene para con aquel pueblo. Y todos sabemos lo que implica y representa, lo que Israel representa para Dios y lo que Dios representa para la nación de Israel, que hoy es aquel pueblo. Sigue todavía en cierta forma viviendo un desierto, porque apenas hace el siglo pasado fue que comenzaron los judíos. ¿Usted sabe la historia? Apenas en el año 1948 es que Israel se constituye nuevamente, Jerusalén como capital de Israel, y Israel se constituye nuevamente en nación, y en el año 1900 es que ellos comienzan otra vez a constituirse en nación, hasta estos tiempos que estamos viviendo. La promesa de Dios de bendición está ahí. La promesa de bendición de Dios para ti, hermano y hermana, está ahí a las puertas. Este desierto que hoy estás viviendo, donde te sientes solo, sola, cansada, cansado, turbado, con decisiones que tomar, que no encuentras qué hacer, que no encuentras cómo meterle el diente a la situación que estás viviendo y estás enfrentando. Todo eso va a pasar, y la bendición de Dios llegará a ti y a los tuyos. Alabado el nombre del Señor en esta mañana. Vamos a estar puestos en pie en esta hora y vamos a orar ante la presencia de nuestro Dios en esta hora. Si hay alguna vida, algún hermano o hermana que quiera reconciliarse con el Señor, alguna vida en esta mañana que de forma particular necesita una oración, el Dios de milagros, el Dios de poder, el Dios que restaura, el Dios que sana, el Dios que liberta, es el que está aquí en esta mañana para sanarte, para hacer lo imposible posible en tu vida y en los tuyos. Mientras la agrupación nos trae un cántico en esta hora, vamos a orar.